como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía y Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta mañana, de este domingo, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 23 del mes de marzo del año 2025. Buenos días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario Rosario Vicioso. En la cabina, mi amigo Jeffrey. Buenos días y a todos los que nos honran con su sintonía por cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical. ¿Qué tal? Sí, aquí con una agenda para ser desarrollada. Tenemos como se conmemoró el 19, el 181 años de la batalla del 30 de marzo, que esa y la del 30 de marzo significada en Santiago, la primera en los predios de Asua, fueron los dos hechos que luego de la proclama de separación eh, ya mostraron que se iba a consolidar eso. Y también hay una fecha que siempre pasa, que pocas veces se toma en cuenta. Una fecha de la historia política, no épica, no bélica, que es la celebración de las elecciones presidenciales, un 15 de marzo del año 1924, donde salió electo el señor Felipe Horacio Vázquez Lajara, dejando en segundo lugar, bien lejos, a Francisco J. Peinado. Vamos a hablar de esos dos hechos y tenemos los puntos, las cuestiones actuales, puntuales. Recuerden que este programa se origina aquí en el estudio B de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia 1150 AM y de toda su plataforma digital electrónica. También por mi cuenta de Facebook. Bien, vamos a comenzar con algo deportivo. Fue electa este fin de semana una mujer como presidente del Comité Olímpico Internacional. Felicidades a las mujeres y que ese hecho sirva para un mayor estímulo en afán de alcanzar la equidad, la igualdad, que estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Y por eso creo que no es cuestión de cuotas, es cuestión de que el que tenga las condiciones, mujer o hombre, ocupe el puesto para el que está preparado a desempeñar. Entonces, ahí nosotros estamos de acuerdo 100%. 100%. Si ella se dedicó a la dirección deportiva, a los quehaceres, quizás fue atleta, se llama Kirsty Coventry, no sé su nacionalidad, pero resultó electa para presidir el Comité Olímpico Internacional, que hace unos años para atrás no se lo imaginaban, porque siempre han sido esas tareas de hombre, pero se va avanzando. Sí, ya lo que esperamos ver es una sacerdotisa convertida en papa, Papisa, en papisa, esa institución se ha quedado rezagada. sacada. Y no solamente ella, también hay muchos de los protestantes que mantienen esa tradición, que una mujer no puede ocupar el rol de liderazgo. Bueno, es que los protestantes también en la fe cristiana católica, con su sede en Roma, tú encuentras ahí una franja que tienen posiciones más actualizadas, que por lo menos esos cristianos dominicanos, los que andan por ahí con megáfono, Mm, llamando a la gente al arrepentimiento y a estar preparados para la otra vida. Pero entre tanto vamos a encargar de esta, no vamos a descuidar de esta, contando con la otra. ujú, claro que sí. Bien, eh, eso, por un lado, brevemente, vi ahí que los Estados Unidos levantaron la sanción al Central Romana. Ah, sí, ayer leí algo en el periódico. Y este tema no lo dejo pasar porque ahí hubo una conspiración. Esas informaciones vienen así.
y se cuelan cosas aunque no dan esas evidencias, pero con el tiempo resulta que sí, que era cierto. Hay una conspiración para afectar, para lesionar a la República Dominicana. No tengo nada con el Central Romana, como una empresa de capital extranjero que tiene más de 100 años aquí en el país. Como tampoco tengo ningún vínculo con ningún otro gran emporio de capital netamente dominicanos y con nada. Pero eso tenía también un sedimento, un componente político y unos Sí, problemas ahí. y muchas veces hasta económico, porque cuando se desfavorece a uno, se favorece a Sí. otro. Pero recuerda de que ahí estaba también de que una esclavitud, que había de que una esclavitud y una cosa, una Es un cuestión. tema que se maneja siempre para buscar justificar precisamente cuando hay motivos por debajo. Tú sacas elementos que suelen apelar a la conciencia. Cuando tú y esclavitud ya eso te... ¿no? Hay condiciones de bajo salario, condiciones no higiénicas, puede ser, de hacinamiento. No, pero esclavitud no, esa gente cobra un salario por lo que hace. Disfrutan de todas las ventajas que tienen los trabajadores Sí, hoy en claro día, que sí. ¿verdad? Una bonificación que dan luego de un periodo de años fiscales. Distribuyen las utilidades, ven las Y no es utilidades y muy la cosa. diferente a sectores dominicanos que también cobran salario deprimido para las labores que realizan. Sí, pero con relación y que en condiciones de esclavitud, pero tú sabes lo que fue la esclavitud. Y venir a... Es como que te tienen secuestrado y tú no puedes irte de ahí. Contra tu voluntad, porque que si tú estás en condición de esclavitud significa que alguien controla hasta tus movimientos. No, y no es que estoy planteando que ahí No, se porque de lo que disfruta de estamos la panacea ni de criticando la otra cosa, pero caer en esos extremos también son malo también, porque que hay de todo. A veces lo difícil es centrarse. Estar en el centro es lo difícil con estas batallas. Mira, tenemos ahí el caso de Orlando Martínez, que se cumplieron 50 años ahora de ese horrendo crimen. Eh, le habían dado informaciones de manera incluso directa a él, que su vida estaba en riesgo. Él era, como tú sabes, el director del periódico de la revista Ahora. Y luego esa publicación luego desapareció. Él ha publicado también unos artículos y cayó en una polémica ahí. Era un tiempo de intolerancia, Sí. tiempo de la Guerra Fría. A él se le avisó, pero a veces había una tendencia como a subestimar a los enemigos. Y con el historial que había ya de que Amin Abel, Guido Gil, Otto Morales, Tito Montes, incluso ya habían asesinado a Gregorio García Castro, Sí, Goyito. Goyito. Y a veces había una tendencia como a subestimar de lo que eran capaces. Sí, cuando ya había muchos precedentes, como tú acabas de mencionar. ¿Sí? Yo pienso a veces que quizás si él hubiese pensado, espérate, déjame, esta gente se comen a cualquiera. Sí, no están jugando. Y así mismo fue. Es un horrendo crimen, ahí donde tú sabes, cerquita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa tardecita. Sí, eso, años funestos de la historia dominicana, de la intolerancia, la libertad de expresión suprimida, el contexto que mencionaste de la Guerra Fría, cómo Estados Unidos trataba las tendencias de izquierda y bajaba línea a los gobiernos eh, que ellos favorecían porque para mantenerse en el poder se debía contar con su apoyo. Y muchos gobiernos, eh, contar de ocupar la primera magistratura, muchas personas, Y mantenerse. y mantenerse, pues estaban dispuestos a todo, porque hay personas que no se doblan.
pero hay otros que los principios... Pero te voy a decir también lo siguiente, es que también, aparte de los intereses del imperio, como dicen, que también aquí habían unos gorilas, como dicen, que a veces no había que estimularlo mucho. No, 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 para nada. A veces no había que estimularlo mucho, no había que hacerle mucha presión. No, Con que le guiñaran un ojo de era uno. suficiente. Y murieron todos tranquilitos. Tranquilito en sus camas. Eh, Tenían como el agente 007, licencia para matar. señor, es un hecho lamentable, un muchacho joven, tenía unos 31, 32 años. Como Muchacho muchos de esos chicos... sí, la mayoría. Había algunos de ellos no llegaban a 30 No, todavía, no, no, eran no. 27, 28, 29. Porque el moreno que terminó siendo asesinado fuera del país, Ujú, pero que no tenía Bruselas. 30 años todavía. No, todavía no llegaba. Imagínate, Papá de Guido. sí, un hombre que todavía, una persona que todavía no ha llegado a 30 años, está, como dicen, La flor. de la juventud, en la flor de la vida. Bien, continuando. Me dijiste que tienes un tema ahí. Bueno, íbamos a hablar un poco de la batalla Sí, del pero 19. vamos a dejar eso en la última media Ah, ok, hora. ok, sí. Entonces nos vamos con algo actual. Sí, sí. Bueno, precisamente en esta semana hemos visto una andanada de comentarios a raíz de los famosos archivos desclasificados del señor Kennedy, y hay dominicanos que no fortuito, no gratuitamente, porque yo me atrevo a asegurarlo, porque nadie que ande en las redes sociales activo defendiendo una tiranía y justificando, eso no se hace de gratis. Hay sectores que le interesa el revisionismo histórico, y hace tiempo aquí se está blanqueando, se pretende blanquear las figuras autoritarias que ha tenido República Dominicana, como Trujillo, como Balaguer, acuñándole a otros crímenes mandados a ejecutar por ellos, con licencia de ellos. Entonces, en el caso de anteayer y ayer, se estaba sonando mucho un famoso interrogatorio que se le hizo a un miembro del SIN y que aparece en el informe de la CIA. Y en el Pero no interrogatorio dicen el nombre del del, interrogado. del interrogado, creo que un apellido Ortiz, Ajá, ajá, Ortiz, Ortiz, solamente Ortiz. Ortiz. Y él, pues, en su testimonio, acusa a uno de los implicados en el tiranicidio de un acto vulgar, vergonzoso, que comete contra la esposa de Rick Cabral, eh, De Robert. de Robert, cuando llegaron a la casa de Robert Reed, para poderse mantener allí con manera de, de meterle miedo. Y eso lo toman como algo verídico y lo lanzan al aire para desprestigiar la figura y desprestigiar el hecho del tiranicidio, porque eso es lo que se persigue. Lo que se persigue, Sí, sí, sí. incluso limpiar incluso al mismo Ujú, cabeza ujú, de la dictadura. ujú, Él es responsable de todos los crímenes que se cometieron. ujú. A limpiarlo, atribuirle responsabilidades en ellos, que en un régimen como el de Trujillo, eh, hechos de cierta envergadura no se podían llevar a cabo sin que no fuera por una orden directa de él. Un momentito, dame saludar al periodista Robert Williams de Loria. Él está ahora mismo en sintonía con nosotros. Robert. Y vaya nuestro saludo para nuestro hermano, que él es el productor y director del programa Aquí y Ahora, que se transmite todos los días de lunes a viernes a través de las frecuencias del canal 16. Para él, nuestro saludo
Que tenga un día bien tranquilo ahí junto a la familia. Un abrazo para Robert. Eh, sí, y gracias por, por estar con nosotros. Un hombre de tanta prestancia y distinción en el ejercicio periodístico. Para él es un hombre sencillo, Sí, sencillo, hombre gracias a Dios humilde, que se humilde mantenga así sencillo. todo el tiempo. Bendiciones, Robert. Entonces, ese afán por blanquear la figura eh, han tirado, pero datos que ya se manejaban eh, en escritos históricos y se lanzan como que se está descubriendo el agua tibia, como dice el refranero, como el hecho de que la CIA participara en el ajusticiamiento, que ya por las personas que se dedican a nuestro oficio, ya está harto conocido el papel y el rol de la CIA y la gente está descubriendo algo nuevo. Sí, a cada rato me sale alguien con que la CIA que estuvo involucrada en esto. Y yo digo, mira muchacho, pero eso no es eso no es noticia. Eso lo sabe todo el mundo, Bueno, que la CIA participó en eso. Ahora, eh, con relación, en la misma línea que que te acabo de expresar, de querer lavar ujú, el historial de ciertos personajes, comenzando por Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Aquí se han llegado, ahí vi también las redes, vi hablando ahí de que las hermanas Mirabal y sí, Rufino de la Cruz, que fue la CIA la que la mandó a matar, eso es mentira. claro. En el régimen que duró 31 años, y voy a explicar por qué duró 31 años, que encabezó Rafael Leónidas Trujillo y Molina, nadie se atrevía ni tenía cómo ordenar ese crimen, ese hecho. Porque quienes los ejecutaron fueron miembros del SIN, Claro que del sí, Servicio de Inteligencia claro que Militar. sí. Y ahí están los testimonios del juicio. Y la gente no sabe, porque hay mucha gente que lo sabe y se hace, de manera interesada y perversa. Pero una franja del pueblo enorme no sabe que el jefe del SIN despachaba directamente con Trujillo y las órdenes la daba el jefe. Y un hecho de esa naturaleza, que los ejecutores fueron sometidos a la justicia después, Ujú. porque el pueblo raso, el pueblo llano no lo sabía, y gente de ciertos niveles no lo sabía, porque esas cosas se manejaban en un ambiente de secretitud, porque el jefe del SIN despachaba directamente con Trujillo, no con más Más nadie. nadie. Y escoger a esos miembros del Servicio de Inteligencia Militar SIM y que lo dirigió el jefe del SIM en la región norte, oficial Víctor Alicinio Peña Rivera. Óigame, ni la misma CIA, porque si de algo tenemos que reconocerle a Trujillo es que en los 48,000 y tantos de kilómetros cuadrados que tiene este país, aún el poder grande para un hecho así no podía pasar sin su anuencia. No, no, jamás. Y más por las consecuencias del acto, la Óyeme, trascendencia. pero si por Chepa ese grupo, de ese grupito de hombres comete eso, alentado o patrocinado, qué sé yo, óyeme, ese informe se lo rinden a Trujillo. Creo que en media hora ya tenía el informe. Y tú sabes cómo terminaban todas esas personas. Así es. Sin cabeza. Ujú. Entiéndase, sin vida, Así mismo. sin contemplación. Pero han llegado a decir que hay personas incluso que viven repitiendo eso, que el señor Antonio Inver Barrera ya ha fenecido. Dije tu responsabilidad con eso. El señor Antonio Inver Barrera no tenía rango social, ni económico, ni político en ese momento para tramar una cosa así. Él solo
porque se lo atribuyen a él solo. Sí, a él, de manera melaganaria, él lo hizo. Pero son los mismos trujillistas. Claro que O como él sí. sobrevivió. Claro. Hay un neotrujillismo que ha tratado de reivindicar la figura. La ha tratado de reivindicar y tú lo ves en las redes sociales. El periodo, 71 años, dije que iba a decir porque Trujillo, el golpe, tú sabes que la conspiración sale el 23 de febrero de 1930 desde Santiago. Ujú. Y Horacio Vázquez se renuncia, ya hace ya la renuncia definitiva, el 2 de marzo. Entonces, a partir de que la conspiración ya se hace del poder en la República Dominicana, cuando se juramenta Rafael Estrella Ureña como presidente, a partir de ahí el que tiene el control del país es el señor Trujillo y Molina. A la sazón jefe de las Fuerzas Armadas. Porque Estrella Ureña no podía hacer nada sin la anuencia de Trujillo, porque ya el jefe del país era Trujillo y lo matan en 1961, el 31 de mayo. El 30 de mayo. 30. Que ya se habían cumplido 31 años de haberse dado el poder y de haberse él y Estrella Ureña alzado con el poder. Pero él. Uh-huh. Definitivamente. 31 años de cajeta. Y te voy a decir lo siguiente. Todo lo que yo he analizado, el régimen de Trujillo, de cómo él operó, me han llevado a mí a lo siguiente. Cuando Trujillo empuñó el poder, ya él tenía decidido que a partir de ese momento no iba a compartir el poder con nadie. No, y nunca lo hizo. Trujillo no tuvo secretario de las Fuerzas Armadas, Trujillo no tuvo ministro, Trujillo no tuvo nada. Él era el poder. Él, y el que se equivocó se lo hacía pagar caro. Por una tontería te sacaba y te dejaba 3, 4 años y que en desgracia. En desgracia. Y después se reincorporaba. Así mismo. Entonces, estos intentos que son hasta penosos. Yo digo que si usted recibe algún beneficio por ello, bueno, está bien, usted está justificando su salario. Pero hacerlo de manera gratuita es doblemente vergonzoso. Defender esa... Bueno, a veces también se hace desde el desconocimiento. Hay muchas personas que lo hacen del desconocimiento. A lo que yo he tenido que hacerle un análisis detallado y sobre todo de que, óyeme, cuando esos tipos empuñan el poder, hay un caso que mis amigos de la izquierda no les gusta que yo haga esa comparación, pero no importa. El señor Rafael Fidel Alejandro Castro Ruth, mientras ejerció el poder, ahí habían cosas que solamente la decidía él, porque el poder estaba en su despacho. Así es. Como lo hizo Stalin en Rusia. El poder, claro, hay unos arreglos internacionales y debe haber un congreso, que debe haber esto, que debe haber lo otro, porque recuérdate que esos convenios implican que hay una inmensidad de acuerdos, generalmente internacionales, diplomáticos, económicos, hasta esas cuestiones que solamente, como son préstamos y cosas, tienen que estar sancionados por el Congreso, Sí. que son una exigencia. Y, por ejemplo, esos convenios con las compañías internacionales y cosas, que si la Barrick Gold, que si la Golf, que si la Falcon Bridge en su época, tienen que estar sancionados por el Congreso para que puedan ser reconocidos y ante conflictos futuros tú puedas hacer reclamos. Uh-huh. Sí, por lo que le da sentido de legalidad. Entonces tiene que haber un Congreso, tiene que haber, pero sabemos, para guardar las formas. No es que tiene que es una los acuerdos internacionales. Sí, pero lo que te digo, camarada, tenemos un buró que decide las políticas. No.
Xi Jinping el que decide. Esos camaradas del partido, que se equivoque uno. ¿Cómo se llaman? Aquí había un partido que decían que tenía el comité político tenían un nombre ahí, el que decidía. Sí, yo recuerdo. No recuerdo el término, pero sí. El comité político era el que. Pero bien, los papeles de clasificatorio, ahí salió a relucir también la participación de dominicanos. Y eso era voz del pueblo. Que Gianni Vicini estuviera en los Estados Unidos y que el señor Donald Joseph Rick Cabral, luego presidente, también estaba en los Estados Unidos. Ángel Severo Cabral, ahí vienen los documentos, hablan de Ángel Severo Cabral, Jordi Brosa, Vaquero, a ver, sí, ellos. De una u otra forma estaban vinculados, pero como quiera que sea, había que salir de Trujillo. Claro que sí. Y ya los norteamericanos estaban decididos. Y como yo planteé hace unos 2 días, ¿y quién podía internamente, con qué fuerza podía realizar un acto como ese? Había que contar con ese apoyo externo. Había que contar con el apoyo externo y también tener, como decía el fenecido periodista Pelafustán, de la frase esa, había que tener bola también. Sí, claro, bien grande. Había que tener bola, había que tener una capacidad, había que tener valor. Pero fíjate si era algo tan complejo y la decisión que había que tener firme para eso, que ajusticiado Trujillo, se le dio tiempo todavía a la tiranía de ejecutar ciertas barbaridades, o sea, que no fue un descabezamiento inmediato. Que yo pienso que Ramfis pondría como condición, son de las cosas que no quedan escritas jamás, pero yo pienso que quizás Ramfis pondría como condición, sí, yo me voy, yo dejo el país, pero me permiten cobrar la cuenta de la muerte de mi padre. ¿Posible? Porque se sabía en lo que él estaba y donde Balaguer fueron y le dijeron que lo iba a matar, que lo impidiera. ¿Tú sabes cómo era Balaguer? Sí, sí, se hacía el loco. No, quizá él, probable que quizá él no estuviera de acuerdo, pero él balanceaba. Este muchacho no me va a hacer caso, este muchacho no tengo cómo controlarlo. Pero se inventaron lo del descenso y montaron una farsa ahí. Una escena tipo Hollywood. Sí. Hasta alquilar un vehículo, ponerle un rótulo a policía. Sí, y ahí perdieron la vida unos policías. 3 policías. O sacaron unos presos. Sí, unos presos que lo disfrazaron. Por eso que digo que la vida es como un sorteo. Le tocó. Esos 3 pendejos. Le tocó ese. ¿Cómo se libraban ellos? Bien, eso fue los hechos del 30 de mayo. La CIA naturalmente tenía que estar por en medio y al final de cuentas siempre ellos... Pero lo que quería sí concluir en ese punto era, o es, que el testimonio de un miembro del Servicio de Inteligencia Militar ahora equivale a nada. ¿Quién iba a confiar en lo que dijera un miembro de ese servicio de inteligencia? Y aparte pudo ser que alguien dijera para preservar su vida, que le obligaron a hacer algo.
y puede inclusive inventarse una historia para preservar. Sí, pero si ese Ortiz aparece en esos papeles de clasificado, dice Ortiz, Ujú. hay que ver si está vivo, porque Sí, claro. de la muerte de Trujillo para acá tú sabes cuánto van, son 64, me Mm. parece. Y si era una persona de 30 años, tendría 94, que a lo mejor No esté. no esté. Eh, pero lo cierto es que esos nombres que aparecen ahí, porque se había venido diciendo ya hace mucho tiempo que servían a la CIA y que estaban en la CIA, porque los dos primos estaban fuera del país cuando el ajusticiamiento. Donald y Gianni Vicini Ujú. estaban fuera del país, ambos. Y que por haber creo que protegido a algunos de ellos fue Robert Reed, Ujú. ese llevó la peor cuota. Mira, déjame saludar al ingeniero Francisco Cepeda, amigos que tengo como 105 años que no nos vemos, pero el cariño, el afecto, la amistad no ha disminuido. Yo creo que más ahora. Salud. Ingeniero Cepeda, recuérdese aquella vez que lo vi haciendo unos ejercicios, le dije, esa es la tesis. Mis afectos para ti, como siempre, hermano. Gracias por la sintonía. Sí. Entonces, mira, el hecho más que ya tiene 181 años, la batalla del 19 de marzo. Hay unos que han dicho ahora que no fue una batalla, que fue una escaramuza, pero yo creo que eso tiene un valor histórico. No, pero claro, de trascendencia, de suma importancia, Que las armas no fueran las de ahora, bueno, lo que había a la mano, la determinación de la separación. lo que marcó, lo que marcó. En la batalla del 19 de marzo, digamos que es la confirmación de lo que se quiso el de lo que 27 de se, febrero de de lo que 1944, se buscaba. lo que se buscaba. O sea, esto es lo que queremos y una muestra de que vamos a mantener lo que queremos es enfrentarte radicalmente. No, y se dice que las tropas haitianas eran como de 3.000, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000. Y los, y los dominicanos, 2.500. es una pelea muy No, 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 desigual. muy desigual. Y fíjate que tanto en la del 19 de marzo como en la del 30 de marzo, y las batallas que se continuaron, los dominicanos salieron airosos siempre. Hay gente que se sorprende. Yo creo que el que adopta, y eso se ve en la guerra moderna, una actitud defensiva, pierde menos hombres, sobre todo está en su terreno. Sí, y que están en una posición defensiva. Exactamente. Se parapeta mejor. Conocen cada rincón. Sí, pero como quiera, tú tener una cantidad de personas contra una batalla desigual, pues ellos tenían mejor armamentos, No, estaban claro, el mejor ejército equipamiento. haitiano era ya un ejército regular. Sí, un ejército regular, Ujú. Y con, contra hombres llamado en el instante, entrenamiento de 2 y 3 días, porque eran campesinos, ateros, y labradores. labradores, al mando la mayor parte de Pedro Santana, hacendado ganadero del Ceibo, que controlaba la mayoría de esos hombres, que trabajaban bajo su servicio. Eh, el ejército haitiano se preparó en 3 filas, porque entraron por 3 lugares Sí, distintos. Uno por Santiago, eh, a- otro por Neiva y con Geral por la zona de Las Matas, de Farfán, San Juan de la Maguana, para llegar hasta Asua. La idea era que recibiera apoyo de las otras 2 columnas por si se ofrecía resistencia dominicana. Entonces, la Junta Central Gubernativa, que era que gobernaba la reciente república, encabezada por Tomás Bobadilla y Briones. nombraron en el norte
comisionaron para el norte a Mella para preparar la defensa del Cibao. Y allí es donde, unos días después, se produce el enfrentamiento contra la otra columna que iba hacia Santiago. Que el objetivo era tomar O sea, Santiago. tomar Santiago, tomar Asua, y entonces después hacerlo en forma de pinza, Santo Domingo, que era el último. Geral era presidente a la sazón, porque recuerden que Geral es quien depone al gobierno de Boyer con la famosa reforma, en la que participaron también Gerard Ené. muchos dominicanos participaron en ese movimiento reformista. Ujú, ujú, ujú. Entonces, a Gerard le sorprende esa, esa actitud de independencia, porque él pretende consolidarse en Haití, y cuando se da la independencia dominicana, pues marcha con sus tropas a la República Dominicana. Entonces, algunos apuntes por el gobierno haitiano, Charles Geral comandante, Pedro Santana por los dominicanos. Hay una división que entra por Dajabón y es la que se encamina a Santiago, liderada por Luis Pierrot, general del Sí, ejército haitiano, sí, Pierrot. por Neiva Agustín Sufrón y por San Juan Las Matas, el mismo Charles Geral, cada uno alrededor de 10.000 hombres, esas columnas. Entonces, la estrategia es las tropas del sur se concentrarían en Asua y la del norte a Santiago. Eh, Esas plazas tenían que consolidarse para después marchar hacia Santo Domingo. Entonces, en la parte defensiva, ya hablamos de Mella, que iba a organizar la defensa del Cibao, aunque ahí hay figuras ya que se destacan como Cabral, como Fernando Valerio, En en Santiago. Santiago el día 30, pero la de el 19, ahí tenemos a Duvergé, Ujú. un tremendo paladín. Antonio Duvergé, Creo que Balaguer le llamó, no sé si fue Balaguer el de la frontera, centinela de la frontera. que para mí no se le ha Tiene un dado pequeño libro sobre eso. sobre él, no se le ha dado la dimensión, pero Duvergé fue tremendo. Hay una corriente que sostiene que el héroe verdadero de la del 19 de marzo es Antonio Duvergé. Sí, sí, porque inclusive Santana abandonó la plaza de Asua después de haber ganado la batalla, y los haitianos duran 30 días más o menos hasta que le prenden fuego a la plaza, pero Porque se sostiene que Santiago no continuó la persecución ujú, de los haitianos, sino Duvergé. ujú, Entonces plantean que no continuar la persecución, porque ok, lo derrotaste momentáneamente, pero ellos podían replegarse, claro, ¿entiendes? Reagruparse, trazar nuevas estrategias y venir de nuevo, porque Pedro Santana había aguantado y no continuó la persecución exacto. Lo que hizo fue replegarse hacia Sabanagüey, a Sabanagüey. ahí en Baní, Uh-huh. lo que es Baní. Sí, exacto, pero esa batalla duró unas 3 horas aproximadamente. Empezó a las 7:30 de la mañana. No hay cifras de muertos. Eh, Algunos especulan unos 2.000 y algo para los haitianos ahí en Asua. Dominicanos, según los testimonios del 30 de marzo en Santiago, cero. No se habla de cifra, pero se habla de que fueron muy, muy mínimas. Muy mínima. Ujú. Eh, eso tiene un valor, porque independientemente de que se escenificara haciendo uso de armas blancas, Ujú. Machetes, cuchillos, machetes, cuchillos, piedra, piedras. pero como quiera, es que ahí el dominicano muestra la firme determinación de la separación y que eso de que la idea de Duarte de crear ese equipo, ese grupo, esa agrupación
para trabajar por la separación, por la independencia, y que la gente le fue dando apoyo, la gente se fue sumando. Eso evidencia de que el pueblo dominicano nunca acogió la unificación. No, nunca. Nunca, nunca, desde el primer momento, nunca. Es más, desde que España le cedió a Francia la totalidad de la isla, hubo La reacción, una reacción. Inclusive muchos prefirieron marcharse del territorio dominicano. como sucedía siempre en situaciones parecidas, Sí, sí, el abandono de la isla, antes que vivir bajo otra bandera, que no fuera la española en ese momento, pero ya naturalmente. había un sentido de pertenencia. Sí, de dominicano, Sí, sí, sí. había sentimientos dominicanos Claro, claro. y había una identificación con esta parte. Ujú. Esto es lo nuestro, esto es lo nuestro, esto es mi casa. Exactamente. Que aquella parte se cediera, bueno, para adelante, pero esta no. Entonces, como tú señalas, aquí lo importante, que lo trascendental no es los muertos que hubiesen, sino que la batalla demuestra la determinación de los dominicanos a mantener su estatus de país libre e independiente. Porque contrario a lo que pasó en el 21, donde Boyer entra sin ningún tipo de dificultades, ahora no. Ahora hay una renuencia a aceptar el status quo que quería Haití mantener y es lo que lleva a la preparación de este enfrentamiento. Y ahí hay una cosa muy destacable y es la participación del pueblo en masa. Exactamente. La participación del pueblo en masa. Sí, el apoyo. Parece que precisamente el periodo de dominio, esos 22 años, fortaleció la identidad de los dominicanos con esta parte, que fortaleció esos elementos de hablar un idioma diferente, de tener una cultura espiritual diferente. Eso parece que se fortaleció y eso al final de cuentas provocó que los dominicanos en masa dijeran no, se van, Exacto. se van. Sí. Y aunque se habla muchas vainas, muchas cosas ahí, pero esa posibilidad de unificación, No, no. eso no es posible. No, no, son teorías de conspiración más absurdas todavía de lo que uno podía calificar. Es imposible. Porque tú ves la gente tranquila, pero la gente no. Se va a ver una, por ejemplo, en el caso hipotético, hablando así, que haya como un intento, una cosa, el pueblo No, entero, no, 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 desde los más humildes. no. No. Yo tengo mi machete por ahí. Por si se presenta. No creo, pero por si se presenta. No, es que es un imposible. Eso es Es un imposible. imposible, Son eso dos es imposible, naciones dos naciones. bien delimitadas. Yo comprendo, tú comprendes el fenómeno de la migración, Sí, sí, la presión que que la tiene. migración ejerce, sobre todo por las condiciones socioeconómicas haitianas. Porque yo hago el ejercicio con la gente y digo, imagínate que fuera al revés, que ellos tuviesen una economía más fuerte que la nuestra. ¿Hacia dónde se dirige la migración? Hacia ellos. Lo que pasa es que el Estado dominicano debe tener sus leyes claras y aplicar su condición de Estado soberano, Claro. que tiene todo derecho de manejar eso de las migraciones. Sí, sí, sí. Porque de hecho, lo que yo siempre he criticado es que se trate al migrante mal, que se trate con desprecio, porque ya eso son cuestiones que rigen contra la moral, eh, pero en términos de derecho, de legalidad, de que el Estado tiene todo, valga la redundancia, el derecho de repatriar a los ilegales, eso no está en discusión. Entonces, no me gusta mezclar una cosa con la otra. Mira cómo está el lunático ahí de Donald Trump. No lo llamó así porque él llamó a Zelensky, Mm, lunático. y Mira cómo está con su legítimo, política migratoria ahí. ahí está. Pero el señor Nicolás Maduro Moro, presidente de Venezuela,
hace como 10 días, dijo que cuando le enviaron el avión a El Salvador, habían venezolanos, que no lo iba a recibir, pero veo que ya en los últimos 3 días ha cambiado el discurso. Dice que va a recibir hasta el último venezolano que esté en los Estados Unidos. Y es lo correcto. Porque el portavoz de política exterior de los Estados Unidos, Marcos Rubio, dio unas declaraciones muy duras que iba a endurecer. Pero bien, volviendo a la batalla del 30 de marzo, yo siempre he sostenido, como estudioso de la historia dominicana, que la batalla del 30 de marzo, la del 19 y 30 de marzo, son los dos hechos que ya hay que verlo como consolidadores de la determinación del pueblo dominicano de separarse de la parte occidental de la isla. Eso es Y correcto. que esto pase a ser un país soberano, dependiente, con sus propias leyes, con su propia identidad, desde el punto de vista espiritual, cultural, general, político, en fin. Y fueron muchas las batallas, hasta la de Beler, que fue la última ya, que ahí fue cuando se convencieron de que no tenían cómo, y fueron ganadas todas por los Sí, dominicanos. fueron 17 años de continuos enfrentamientos. Inclusive hay encuentros antes del 19, varios. eh, 13 me parece, el 11 de marzo. Pero la batalla del 19 y del 30 sí marcan ya una ruptura definitiva y la consolidación de la independencia nacional. La respuesta como nación ante las pretensiones de Haití. Sí, De señor. mantener la isla Unificada. unificada. Bien, el otro hecho histórico es las elecciones que se celebraron el 15 de marzo de 1924. Esas elecciones se celebraron porque los Estados Unidos, en las negociaciones previas, en lo que llaman históricamente el memorándum de desocupación, se llegó a unos acuerdos ahí, que era la selección de un personaje para presidente nominal provisional y que bajo esas autoridades ya dominicanas se celebraran elecciones. Las elecciones debieron ser en noviembre, pero hay con unas cosas lo que llaman el memorándum de evacuación que no se habían cumplido, porque como ellos entraron en 1916 y la constitución que regía el país hasta ese momento era la de 1908, ellos desconocen la constitución y ellos gobiernan sobre la base de lo que está haciendo Donald Trump ahora, las famosas órdenes ejecutivas. Ejecutiva. Ujú. Entonces, naturalmente, ellos son interventores, son los que han estado dirigiendo el país en esos 8 años y han tomado naturalmente todas las disposiciones administrativas, legales, y ellos naturalmente tenían que buscar la garantía de que eso prevaleciera, de que nada de eso fuera desconocido. Y de ahí el acuerdo el memorándum ese de evacuación que funcionó como una especie de pacto constitucional. Saludos para el amigo común Oscar Orozco, que está también en sintonía con nosotros. Oscar Orozco, mis saludos, mis afectos y gracias por la sintonía. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Bien, eso funcionó como una especie de pacto constitucional. Entonces, se había acordado, ahí se creó la Junta Central Electoral, que el año 1923 cumplió 100 años. Ahí es cuando se crea la Junta Central Electoral, la ley que la crea y se crea. Entonces, en el pacto, en el memorándum de evacuación, eso que actuó como un pacto constitucional, estaba también
de que debía crearse un registro de votantes y las elecciones estaban pautadas para noviembre y eso no se había hecho. Entonces hubo que posponer las elecciones para el año siguiente para que se hiciera el registro electoral, lo que ahora llaman padrón, para tener un Sí. padrón. Hay un hecho muy singular ahí, es que lo mismo que ahora, se iban a buscar a las personas a las casas, se le daba su logística. su logística, hasta su traguito, Sí, su pancito con queso de la época, sí, sí. su desayunito, y se le daba hasta su clavao, una moneda que mi padre hablaba mucho, un clavao. Bien, entonces se completó, se hizo el registro de todos los votantes y entonces las elecciones fueron pautadas para el 15 de marzo. Ahí participó por la Alianza Nacional Progresista Felipe Horacio Vázquez Lajara, conocido como Horacio Vázquez, por el Partido Nacional, y Federico Velázquez Hernández lo acompañó como candidato a la vicepresidencia por el Partido Progresista. Francisco J. Peinado fue candidato por la Coalición Patriótica de Ciudadanos, con Elías Brache como candidato a las elecciones. Ese proceso marca la ruptura contra el orden interventor, la reposición de la soberanía dominicana. Claro, siguieron manteniendo el dominio de las aduanas hasta que... Eso fue otra, el memorándum de evacuación para garantizarse todo eso. Sí, claro. Hasta que se rompió definitivamente con Trujillo, donde se pagó la famosa deuda externa, ¿no? Y que ya se libran de los compromisos. Las aduanas quedaron definitivamente libres. Libres bajo la administración ya del gobierno dominicano. Sí, esa lucha que se mantuvo constante por la desocupación, muchos dominicanos movieron sus voces. Ahí a Fiallo, Fiallo, sí, en Bandera que Libre, fue hecho preso. Resistencia a la ocupación también en términos de guerrillas Lugo, internas. Américo Lugo, Américo Lugo como intelectual. Número. Fue una condición que lamentablemente como dominicanos se propició la inestabilidad política, lo que representaba el no pago de compromisos que se habían asumido por la misma inestabilidad política. Es que la inestabilidad política era terrible. La interrupción de esa estabilidad con el asesinato el país no está bonificado políticamente. De Mon Cáceres. Sí. Ahí se interrumpió ese proceso de consolidación, de concentración. Sí, que se estaba avanzando en la fortaleza del Estado y sus instituciones. Exactamente. Se estaba avanzando, incluso la misma Guardia Republicana estaba ya avanzando bastante, claro, en su conversión en un ejército profesional. Exactamente, la Guardia de Mon. La Guardia de Mon. Sí, que el famoso preso por la Guardia de Mon viene desde allí, de cómo Mon Cáceres pretendió restablecer el orden. La Guardia Republicana, se llamaba. Para recomponer el país. Entonces, esa interrupción del proceso democrático lleva a la ocupación norteamericana, después de ciertas protestas, de luchas, de denuncia a nivel internacional, pues los norteamericanos salen de la República Dominicana, no sin antes fijar una serie de acuerdos con el asunto del memorándum de evacuación, como
tú habías señalado. Pero es que te voy a decir lo siguiente. Las elecciones fueron celebradas, pero anteriormente hubo una pequeña situación ahí, porque los grupos de los nacionalistas, Américo Lugo, Testero, Fiallo y un sinnúmero, ellos planteaban la desocupación pura y simple. Pura y simple, sí. Pero Velázquez, Vázquez, Peinado, Brache y tantos decían, no, hay que negociar, no van a abandonar el país pura y simplemente. No. Es una situación de hecho, hay que negociar. Hay que ser pragmático. El pragmatismo. Sí. Entonces, son ellos los que negocian, con Francisco J. Peinado a la cabeza, y por los Estados Unidos, Charles Evans Hughes, que se llega a un acuerdo, ya definitivamente se hace el pacto con todas sus estipulaciones y se firma lo que llaman el acuerdo Hughes-Peinado. Porque tenían 8 años dirigiendo el país. El país no tenía una fuerza para enfrentar a los norteamericanos que llevan 8 años dirigiendo el país, sus fuerzas militares administrando el país. ¿Podía la República Dominicana levantarse en una lucha? Era lo ideal, pero ¿era lo posible? No, se desarmó a la población. Lo primero que hicieron, desarmar la población. Destruir los grupos rebeldes. Sí, porque el término de gavillero no se comienza a utilizar durante el periodo de la intervención. Esa gente ese término venía siendo ya usado desde mucho antes. A los generales que tenían sus bandas para intranquilizar el país, que chantajeaban, extorsionaban, y cuando se levantaban, si tú eras un hacendado o un pequeño hacendado, tú tenías que proveerle de todo para alimentar a sus tropas, claro, a su gente. Pero se cometía muchísimas tropelías, porque ese generalato no es que eran santos. No, claro que no. Eso está tipificado sociológicamente como bandolerismo social. Entonces, naturalmente aquí, luego de la intervención, tenemos que reconocerle a ellos la valentía, claro, de levantarse a luchar por su país. Sí, porque ya hay una unificación, ya el objetivo cambia. Sí, el objetivo cambia. ¿Qué pasó con Desiderio Arias, que se negó a deponer las armas en un momento? Y hubo una respuesta inclusive en la línea noroeste. Sí. Esa gente se levantaron, Cabral. Cabral se levantó, que era desiderista. Pero Desiderio estaba aquí en la capital y a la entrada de los norteamericanos, ellos le envían una comunicación, le piden la reunión, y ya en la reunión, ellos le dan, la reunión fue como día 13, ya fue en 1916, y le dicen que si no, al día 14 o el día 15 no amanece todo claro, ellos mismos lo obligan por las armas. Sí. Entonces Desiderio baja la guardia, se retira por ahí por los predios de la Victoria, porque todavía el Congreso tenía que sesionar, porque había caído ya el gobierno de Jiménez Pereira y el Congreso tenía que sesionar. Él estaba esperando a ver si lo escogían a él para presidente, pero los Estados Unidos no lo querían. Óyeme, ahí en la caída de Jiménez, Desiderio estuvo a medio paso
De convertirse en presidente de la República. Porque a pesar de que era un general manigüero con poca formación, con escasa formación, pero tenía ya un gente, liderazgo un consolidado. liderazgo. Y los Braches y esa gente lo estaban respaldando. Sí. Lo estaban respaldando. Ujú. Pero la intervención ya de los norteamericanos, cuando cae Jiménez, es la que impide. Entonces el Congreso, por quien se decidió fue por Francisco Enríquez y Carvajal. Y la intervención se consuma ya oficialmente en noviembre. La famosa nota 18, creo que fue, no, fue la nota 18. Nota 14, ¿no fue? No, la 14 fue antes. La 14 antes, como la 18, que ya consuman oficialmente, anuncian oficialmente la intervención, porque una comisión que nombró el presidente de los Estados Unidos, creo que Warren Harding, creo que ese era el nombre, porque ahí se lo sustituye Calvin Coolidge. Warren Harding nombra esa comisión y les rinden el informe que hay dos salidas: o se desentienden de esto o oficialmente ocupan el país y hacen cargo del país. Y se fueron por esa. Se fueron por esa. Eso fue en noviembre. Pero en el memorándum de evacuación estaba también estipulado la salida de los interventores, de los soldados norteamericanos, de los marines. Y en noviembre, en septiembre sale la última partida, con la juramentación de Horacio Vázquez. Ese día se baja, se arrea la bandera norteamericana y se iza la dominicana en un acto ahí en la Fortaleza Osama, creo que fue, donde el pueblo fue ahí y ya tú sabes. Bueno, y se dice que parte de la recomendación o de las recomendaciones era tomar en cuenta a un oficial llamado Rafael Leonidas Trujillo Molina, que no llegó a esa posición fortuitamente, por supuesto. Mira, pero ya como nos queda poco tiempo, Sí, ya. esa parte la vamos a tratar, porque como tú sabes, Trujillo entra a las Fuerzas Armadas, a esa policía que le llamaban Policía Nacional Dominicana, porque los Estados Unidos, donde intervenían, aquí como en Haití intervinieron, ellos no formaban un ejército, formaban una especie de policía. Sí, claro, el ejército era ellos. Sí, Trujillo entra en 1918 a finales del año, pero Trujillo va escalando rápidamente. Y luego que Horacio Vázquez es presidente de la República, él logra ganarse la confianza de Horacio Vázquez. Y cada vez que a Horacio Vázquez le rindieron un informe, lo desestimaba. Y mantenía la confianza sobre Trujillo. Pero esa parte la vamos a ver porque ahí el memorándum de evacuación habla sobre las elecciones que se van a celebrar. Y él jura por 4 años. Y después, en una carta de un jimenista, Apolinar Enrique, o no una carta, no un artículo que publica en el Listín Diario, comienza a plantear que él puede permanecer en el poder hasta 1930, porque la Constitución de 1908, cuando él se juramenta, está vigente. Y ahí comienza un movimiento que llamaron el de la prolongación. Sí. De la prolongación. Porque se presentó una situación. El que tenía todos los pasos para suceder a Horacio Vázquez era José Dolores Alfonseca, pero no lo apreciaban los sectores de élite
tenían un problema con José Dolores Alfonseca. No lo querían. Entonces, como la fuerza de oposición no se encontraban en condiciones de disputar la presidencia de la República en unas elecciones al Partido Nacional, fuera Vázquez o impulsara a cualquiera, para que Dolores Alfonseca asumiera la presidencia, asumiera el poder de la República, entendieron que era preferible que siguiera Horacio Vázquez, porque al final los jimenistas dan apoyo. Incluso Francisco J. Peinado, que fue el que lo enfrentó, terminó siendo canciller por breve tiempo, pero terminó siendo canciller. Un pacto. O sea, si Kelvin falla, inevitablemente que el presidente va a ser Jeffrey. Pero no querían a Jeffrey. Entonces, para que Jeffrey suba, preferible que siga Kelvin, aún en las condiciones que está Horacio Vázquez. Pero esa parte la vamos a ver porque aquí hay una conclusión, y es que los norteamericanos entran en el 1916, gobiernan, desarman, crean el ejército, mejoran el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Fíjate que en el memorando de evacuación, la creación de la Junta Central Electoral y la construcción del registro de votantes. Mira por dónde anda la cosa. Todo eso es una situación que va a mejorar todo el trajinar político, incluso desde el punto de vista legal, con una Junta Central Electoral que la dirige, que era responsable de montar las elecciones, de administrar las elecciones, y al final decir usted fue el victorioso. Horacio Vázquez tenía una popularidad asombrosa. Ya anda la Virgen de la Altagracia con Chiva, porque no se ha rasurado esta parte de aquí. Y Horacio que entre el mar. Sí, sí. Una persona que había gravitado ya mucho tiempo atrás. Sí, sí, sí. Yo creo que fue uno de los políticos más longevos de este país. Sí. Mira, entonces, de los senadores que eran 12, ganó 10. Peinado 1 y un empate. Pero ahí en el sorteo cayó del lado de Peinado. Pero de 12 tenía 10. Y de los diputados, que eran 30, 25. O sea, gobernó. El poder absoluto. Poder absoluto. Felipe Horacio Vázquez Lajara. Bien, estos comentarios de historia pueden también escucharlo en el programa del periodista Robert Delorbe, que produce todos los días de lunes a viernes por el canal 16 de Frecuencias Dominicanas, de 5 a 6 de la tarde. Los miércoles, ahí estamos, un servidor, en Hablando de Historia Dominicana. Ahí nos pueden ver todos los miércoles, y el programa lo pueden ver de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, a través del canal 16. Llegamos al final, profesor Mejía. Señoras y señores, muchas gracias por su atención, y el próximo domingo nos vemos acá en un espacio más de Cerrando la Página.